Bendiciones familias, Dios les bendiga grandemente. Aquí estoy para compartir una reflexión, una porción de la palabra de Dios a través del libro de Isaías. Así es que anhelo que sea de gran bendición para ustedes, que los corazones estén allí preparados para recibir la palabra en una tierra fértil y que, hermanos, seamos hacedores de ella y no oidores olvidadizos como el Señor nos pide. Amén. Y a través del libro de Isaías, en los capítulos 28 al 31 aproximadamente, reflexionaba acerca de la importancia de tener buenos oídos para recibir la palabra de Dios, la importancia de recibirla de manera completa, de manera pura, no diluida, no contaminada, con oídos potentes, oídos espirituales, donde no haya interferencias ni intermitencias que provoquen una mala recepción de la palabra de Dios. Porque, ¿qué sucede cuando recibimos la palabra de Dios de manera intermitente o con interferencias? De la misma manera vamos a hablar nosotros, con intermitencias, con tartamudez. De la misma manera vamos a actuar nosotros en nuestras vidas. De la misma manera vamos a impartir un mensaje, sea de palabra o sea a través de nuestras actitudes, de nuestras vidas, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo a los inconversos. De la misma manera vamos a actuar y vamos a proceder. De la misma manera en que recibimos la palabra de Dios. Si la recibimos completa, pura y sin contaminar, también vamos a reflejar eso. De la misma manera vamos a poder hablar a tantas personas que necesitan escuchar del Evangelio de salvación y de una palabra de esperanza. Entonces es importante recibir la palabra tal cual fue inspirada por Dios. No a conveniencia, no a algún versículo que me agrada y descartamos muchas veces versículos que no nos convienen porque nos cuesta cambiar nuestras vidas. Entonces, qué importante, ¿no? Oír la palabra de Dios con oídos espirituales, con oídos que estén dispuestos a recibir, a cambiar el corazón delante de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 28 de Isaías, que debe de ser recibida de esta manera porque el Señor si no toma esto como una burla, ¿no? La incredulidad y la duda delante de Dios se convierten en una duda, ¿no? Pero debemos de tener paciencia, fe, esperanza, estar activamente esperanzados de que el Señor obrará en nuestras vidas. Amén. En el capítulo 28 versículo 21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. El Señor a través de este versículo nos recuerda que no hay problemas para Él, que lo que a nosotros nos parece imposible, para Él todo es posible, que sus obras, a lo mejor su manera de proceder nos puede parecer muy extraña. Muchas veces no comprendemos la forma de orar de nuestros dioses, que no vamos a alcanzar nunca el entendimiento pleno de los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros. Pero ciertamente, sea cual sea la forma de obrar de Dios, extraña la operación extraña en la que Él esté obrando hoy en tu vida, Él dice que finalmente lo hará, que no es problema para Él hacer llover granizo y fuego, porque eso es lo que estaba recordándoles a su pueblo para exterminar al enemigo, que no es problema para el Señor detener el sol y la luna para darle la victoria a Josué y a su pueblo, no es problema para el Señor. De una o de otra manera el Señor nos va a llevar a ganar la batalla, siempre y cuando estemos en obediencia, permanezcamos en obediencia a su palabra, no nos alejemos de Él y no pongamos nuestra confianza en cosas que no le agradan al Señor y nada tienen que ver con Él, porque esto es lo que habla a lo largo de estos capítulos 29 al 31 aproximadamente. Hay algo muy cíclico, ¿no? que tiene mucho que ver con nuestras vidas hoy como creyentes, ¿no? Recibimos la promesa de Dios, pero también el Señor nos hace duras advertencias a través de su palabra y muchas veces desobedecemos
y acarreamos consecuencias en nuestras vidas. Promesa, advertencia, promesa. Recibimos restauración, recibimos la recuperación, recibimos aquello que tanto anhelamos, pero en ese caminar muchas veces también hay intervalos de sufrimiento, pero el Señor nos recuerda en estos capítulos el triunfo final viene de parte de Dios. Amén. Dios no nos va a avergonzar. Aquellos que ponemos nuestra esperanza en Él sabemos esperar. Finalmente vamos a obtener la victoria. Amén. El Señor habla a través de estos capítulos y nos lleva a reflexionar un poco. Meditaba sobre los títulos en mi Biblia y dice que la ceguera de nuestra desobediencia delante de Dios ciertamente nos va a llevar a pasar por consecuencias. Habla también de recuperar la sabiduría, sabiduría de lo alto, no buscar la sabiduría humana y terrena, sino que buscar la sabiduría de parte de Dios, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va a llevar a no cometer errores. También nos habla en el capítulo 30 de la falsa confianza que podemos poner en lo que representa Egipto, que es el mundo, no buscar esa falsa sabiduría, esos parches que nada van que con estos parches no vamos a conseguir nada en nuestras vidas. Habla del pueblo rebelde, de las consecuencias, habla también de la piedad del Señor en el capítulo 30 a partir del versículo 18. Habla de la obediencia, cómo tenemos que volvernos al Señor en obediencia. Habla aún de la locura de no confiar en Dios y también habla de la paz, habla del reposo, habla de un reino de justicia, ¿no? De un Dios que es justo, que no tenemos que olvidar que este Dios, conforme a su esencia de justicia, va a terminar obrando en favor nuestro, siempre con la idea de bendecirnos. En el capítulo 48, un poquito más adelante, dice el Señor que dice: yo soy el Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, el Dios que te enseña provechosamente, el que te encamina y te enseña el camino que debes seguir. De manera que es el único camino, ¿no? Como dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Para recibir la bendición del trono de Dios aquí en la tierra tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces decía yo que no recibimos la palabra conforme fue inspirada. Muchas veces tomamos como que fuera un delivery, y esto sí me agrada y esto no, y hacemos nuestro propio evangelio. Sin embargo, la palabra de Dios eh, es más que suficiente y debe ser tomada tal cual fue inspirada por el Espíritu Santo. En el capítulo 28, 7 al 12, dice: pero también estos erraron con el vino y con la sidra, se entontecieron el sacerdote y el profeta, erraron con sidra y fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Los sacerdotes y profetas de estos tiempos somos nosotros, los reyes, los sacerdotes, los profetas, no solamente los ministros que imparten la palabra desde un púlpito, sino cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Somos los que recibimos la palabra y también somos los que la impartimos. La impartimos con nuestro ejemplo, con nuestro proceder, con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, con nuestra forma de movernos en el mundo, entre los incrédulos, entre nuestros familiares que aún no hayan llegado al Señor. Estamos constantemente impartiendo una palabra, estamos impartiendo el Evangelio. De manera que si nosotros lo recibimos en este estado espiritual como un ebrio que no está en todos sus cabales, que no tiene todos sus sentidos para recibir una palabra, ¿qué es lo que después vamos a nosotros impartir a los demás? Vamos a impartir lo mismo que recibimos. Si recibimos la palabra adulterada con intermitencias, lo mismo vamos a hacer a través de nuestra boca, a través de nuestros actos. ¿Qué clase de palabra le damos nosotros a los que nos rodean? ¿Una palabra pura, una palabra adulterada, diluida, una palabra que está mezclada, un poco del reino, un poco del mundo?
Ese es nuestro ejemplo. Muchas veces, queriendo hacernos los sabios, estamos como un borracho impartiendo palabra que está adulterada y contaminada por el mundo, ¿eh? Muchas veces mezclamos, como dice en el capítulo 15, dice, por cuanto has dicho, pacto tenemos con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Hacemos alianzas con el mundo, buscamos en el padre de la mentira, en el que solamente va a poner parches en nuestras vidas de maldición. Las alianzas por no tener fe en Dios, por ponerle fecha de vencimiento a las promesas de nuestro Señor. Pero Él dice que va a destruir el refugio de la mentira. Amén. Mezclamos. Muchas veces mezclamos la palabra de Dios con la del mundo. Mezclamos y así también serán nuestros actos cuando procedemos de esta manera, un poco del reino y un poco del mundo. Sin embargo, el Señor nos recuerda en el versículo 13 que la piedra angular que Él ha puesto nos va a hacer de espejo para autoexaminarnos y darnos cuenta de qué manera estamos edificando nuestra vida, sobre qué palabra estamos edificando nuestra vida, sobre el verdadero evangelio o sobre un evangelio que nosotros mismos formamos eh, según nuestra conveniencia, ¿no? Dice en el versículo 13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón y línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan a espaldas de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Es que la piedra angular en Sión, versículo 16, dice el Señor, he aquí que yo la he puesto por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Él es la piedra angular, que nos muestra de qué manera está siendo edificada nuestras vidas. Y es entonces cuando volvemos quebrantados, reconociendo que el Señor siempre tuvo razón, que Él tenía razón y que siempre la va a tener. Entonces, la palabra de Dios debe ser recibida de manera pura, de manera exacta, tal y cual fue inspirada por el Espíritu Santo. El Señor nos quebranta, el Señor nos va a hacer caer sobre esa roca para ver la condición verdadera de nuestra alma. El Señor y solamente Él es nuestro alto refugio en quien tenemos que poner nuestra confianza. En el capítulo 29, versículo 11 y 12, dice, le será toda visión como palabras de un libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora, él dirá no puedo, porque está sellado. Y si se le diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora, él dirá no sé leer. Lo que hará el Señor con nuestras vidas, lo que haría el Señor con nuestras vidas si verdaderamente dispusiéramos nuestro corazón a cambiar en todas esas áreas que el Señor lo requiere para bendecirnos y para usar nuestras vidas. Pero muchas veces la oposición, la resistencia dentro nuestro no deja trabajar al Espíritu Santo. Recibimos a conveniencia, ponemos excusas para no leer la Biblia, ponemos excusas para no sentarnos a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar lo bello que es la palabra del Señor y cuánto la necesitamos para encaminar nuestras vidas, para ser mejores esposas, esposos, hijos, padres, hermanos, para ser mejores ministros. La palabra de Dios necesita ser recibida en nuestras vidas, en nuestro corazón. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje, moldee nuestro corazón. El Señor nos manda a comprender la palabra y a ser hacedores de ella, pero conforme Él lo ha establecido, a la forma, a la manera de Dios. Hay siempre una oposición, siempre va a estar esa voz que te va a decir, no leas, no abras la Biblia.
a que pongas una excusa, que no puedo, no sé leer, no comprendo. Sin embargo, el ayudador está, el ayudador que mora dentro nuestro nos hará comprender, nos va a iluminar y nos va a ayudar, inclusive, lo más importante, a poner en práctica lo que el Señor quiere hablarnos, lo que el Señor nos está pidiendo. Poner la confianza en otros lugares, en tonterías, nos va a llevar a esto sí a ser avergonzados. En el capítulo 30 y versículo 5 dice, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún por oprobio. El Señor advirtiendo, lanzando esas advertencias tan necesarias para nuestras vidas, ¿no? Es decir, no pongamos nuestra confianza por no tener la paciencia de esperar en el Señor en cosas que no van a ser de bendición para nuestras vidas. Los rebeldes siempre buscan descanso en otras cosas, como lo afirma la palabra en este capítulo, en el 30 de Isaías. Pero las consecuencias, dice, serán como quedarse solo como un mástil plantado en el pico de una montaña. Porque realmente cuando viene la calamidad a nuestras vidas nos encontramos solos. Ahí es donde todo el mundo se aleja y no hay quien nos acompañe y nos ayude y nos extienda una mano para levantarnos. Volvamos al Señor, volvamos a aquel que es fuente de toda gracia, de toda provisión, aquel que es digno de confianza. Amén. La locura de no confiar en el Señor nos va a llevar a que no nos vaya bien. Amén. No le irá bien, dice en el capítulo 31, al que no confía en el Señor. Pero bienaventurados, dice su palabra, el que confía en el Señor, el que espera en Dios, tendrá misericordia. Amén, tendrá misericordia y piedad de parte del Señor. Él nos está esperando a que nos volvamos, a que acerquemos nuestro corazón dócil, maleable para recibir con agrado su palabra no adulterada y ponerla por obra. Amén. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, Él es nuestro alto refugio, solamente Él es digno de confianza y como dice en el capítulo 31, dice, Él descenderá para pelear por nosotros, Él amparará, dice Jehová de los ejércitos, les amparará a su pueblo, lo librará, lo preservará, amén, y lo salvará, amén, de toda injusticia, aún de todo ataque del enemigo. Solamente en el Señor debemos depositar nuestra confianza. Es nuestro refugio, es nuestra roca, nuestra sabiduría. Él es nuestra confianza. Amén. Tenemos que comprender, tener la prudencia, entender, creer, tener la fe, entregarnos por completo, con confianza en los brazos de nuestro Señor, nuestra vida completa, entregársela al Señor y quedarnos en paz y confiados que estamos en el mejor lugar donde podemos estar. Amén. El Salmo 62, versículos 6 y 7 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. A Él y solo a Él debemos declamarle. Como decía el salmista, enséñame buen sentido y sabiduría, Señor. La sabiduría dice que recrea al hombre, a la mujer de Dios y le da entendimiento. Y es la sabiduría del Señor cuando no sabemos qué dirección tomar, clamarle a Él, a la sabiduría de lo alto para que guíe dirección en nuestras vidas. Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, dice Nahum 1:7. Él nos conoce. Cuando confiamos en Dios, Él conoce que hemos depositado nuestra confianza y Dios no nos va a fallar. Amén. Las dudas fueron fuertemente exhortadas por el Señor Jesucristo. A Pedro le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando desenfocamos la mirada de la fe del Señor, nos hundimos. Pero gloria a Dios que Él siempre está ahí, presto para extendernos la mano y sacarnos a flote. El Señor Jesucristo también hablaba de lo importante que es poder confiar y dejar la duda a un lado.
A aquellos que dudan, convénzanlos, dice también su palabra a través del libro de Judas. Y muchas veces tenemos esta carga, ¿no? Y esta pasión por aquellos que todavía están en rebeldía. Pero la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Oremos y también con nuestro testimonio, recibiendo la palabra pura, sin adulterar, con un buen ejemplo en nuestras vidas, podamos también acercar esas almas a Cristo, que se conviertan al Señor a través de nuestro testimonio. En el libro de los Hechos también el Señor habla de los duros de cerviz, de los incircuncisos de corazón, pero ojo que también los hay de oídos. Dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo también es recibir la palabra de manera inadecuada, con interferencias, con intermitencias. Recibirlo en un estado espiritual como de este ebrio que hablaban las Escrituras. Si la recibimos mal, la vamos a impartir mal. La vamos a estar demostrando mal aún con nuestros procederes en nuestra vida cotidiana. En el capítulo 32 de Isaías dice el Señor, los ojos y los oídos de los oyentes oirán atentos y el corazón de los necios entenderá para saber. La lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. De manera que me está hablando el Señor de una restauración. Muchas veces podemos equivocarnos. Hasta el día de hoy, hermano o hermana, pudiste haber recibido la palabra de esta manera. Pudiste haber estado seleccionando versículos, libros, a conveniencia. Pero el Señor también en su misericordia, en su bondad, en su gran amor, en esas ganas de querer transformar tu vida y la mía, nos dice que también podemos alcanzar este conocimiento. Entender para saber, dice la palabra de Dios, para aplicarla de la manera correcta, para poder hablar rápida y claramente, que es la palabra, sin contaminar. Dios siempre triunfa. Él va a triunfar sobre la resistencia de quien sea. Él va a componer al ebrio. Él va a restaurar y va a sanar a aquel que aún dice no sé leer, que tiene ceguera espiritual. El Señor va a dar entendimiento aún al necio, nos recuerdan estos versículos. Él va a componer al tartamudo también, dice su palabra. Él va a restaurar los corazones de los incircuncisos y Él va a romper aún los pactos que nosotros hagamos hasta con la muerte. Las alianzas que nosotros muchas veces hacemos con el mundo y dejamos que nos contaminen la vida. Que el Señor, a través de esta palabra, nos haga reflexionar en esto que es tan importante. Recibir la palabra sin filtros humanos, sino tomarla como un verdadero espejo para nuestra vida, donde podamos ver en qué estado espiritual estamos, en qué estado está nuestra vida y qué es lo que estamos impartiendo a los que nos rodean, sea con nuestro vocabulario, con nuestro proceder, porque somos ese libro que todo el mundo lee. Quizá el incrédulo no lee la Biblia, pero sí lee nuestras vidas a través de nuestros movimientos, nuestros procederes, nuestras actitudes. Está leyendo un evangelio que puede ser el verdadero, el no adulterado, el de una persona que se esfuerza por querer cambiar conforme a la palabra de Dios, que puede caerse, pero que vuelve quebrantado al Señor, o el de una persona que simplemente juega a ser cristiano y es un poco del reino de los cielos y un poco del reino de las tinieblas, y finalmente no madura, no da fruto y permanece en esa niñez que no lo va a llevar a la bendición que el Señor quiere. Que Dios te bendiga grandemente y que podamos poner en práctica esto que el Señor nos ha hablado en esta hora. Amén. Bendiciones para todas las familias y adelante a seguir creyendo en la palabra de Dios, a sostener las promesas del Señor,
a ser hacedores de la palabra pura, no adulterada, no mezclada con cosas del mundo, sino que sea la palabra que el Señor mismo ha inspirado a través de su Espíritu Santo y que ha dejado para bendición nuestra. Amén. Adelante, hermanos, los animo y simplemente abrazos y el Señor los bendiga grandemente.